Familias en Victoria. Tierra prometida, donde fluye leche y miel, es la tierra que tengo que conquistar. Dejar de ser esclavo y prisionero de mi ser, y a mi vida vieja hoy dejar atrás. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto nos da que nos acompañen hoy, que es domingo, y de verdad esperamos que la estén pasando muy bien con toda la familia, que estén contentos, a gusto, en armonía, que este día sea maravilloso para ustedes. La verdad es que hoy tenemos unos invitados de súper lujo, pero antes vamos a dar la bienvenida a nuestros jóvenes colaboradores. ¿Cómo están? Angelique. Hola Angie, ¿cómo estás? Pues yo estoy súper contenta de estar aquí un dominguito más con todos ustedes, familia bonita. Ya despiértese, levántese, póngase a desayunar y a empezar este dominguito precioso con Familias en Victoria. Yaya, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Angie. Pues estoy muy contenta porque estamos aquí reunidos y vamos a hablar de temas bastante interesantes. George. Hola, Angie, contentísimo de estar aquí en la mesa con estas personas increíbles, de verdad es un gusto, y como dice Angelique, a empezar el día con el pie derecho. Pues yo también estoy muy contenta porque los invitados que tenemos esta mañana, ellos, quiero contarles que hace muchos años vivieron una tragedia que fue terrible. Yo creo que los medios de comunicación y todos los periódicos en ese momento daban la noticia, y quienes la leíamos estábamos consternados de esto que estaba pasando, porque esto es algo que nos imaginábamos que ocurría en otros países o en otro país como Estados Unidos, pero leerlo en las páginas de México era difícil. Lamentablemente sufrieron el asesinato de 2 de sus hijos y un sobrino, perdieron a su familia, pero que ahora ellos tengan una familia tan maravillosa como la que tienen, y que de pronto hayan podido superar ese dolor y esa adversidad, y que ahora sean una pareja en Victoria. Yo creo que tienen mucho que decirnos, mucho que contarnos esta mañana, así que les damos la bienvenida a Abelardo Ramírez y a su esposa Lalita. ¿Cómo están? Buenos días, Angie, felices de estar con ustedes y sobre todo felices de compartir todo lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Buenos días a todas las familias. Buenos días, mi nombre es Abelardo Ramírez, y realmente es un placer y es un privilegio estar a través de estos micrófonos llegando a muchos corazones, y yo sé que hoy van a tener un buen día, porque si Dios cubre nuestros días es maravilloso, y yo espero que cada familia hoy que nos está escuchando, Dios tenga misericordia y tenga envuelto esa familia en sus manos. Yo creo que ustedes son un ejemplo de cómo una familia puede vivir un dolor tan grande y una situación tan grave, y cómo lo superaron, cómo lo sacaron adelante, ¿no? Bueno, fíjate, Angie, que realmente es algo que tiene que pasar muchos años y mucho tiempo. La pérdida de una persona tan cercana como son los hijos es un dolor demasiado grande, que es más, no hay nombre para ese dolor, porque si se te muere la esposa le puedes decir que está viuda o viudo, ¿no? Pero o se muere, no sé, el padre y dices que es huérfano, pero en la pérdida de los hijos no hay nombre. O sea, no hay manera de decirles qué pasa, ¿no? Esta situación para nosotros fue una situación tan trágica que nos llevó definitivamente a tomar rumbos que no eran los correctos. Pero todo tiene su tiempo debajo del sol, y llegó el tiempo en que nosotros pudimos ser restaurados de una manera sobrenatural. Y no fue un psiquiatra, no fue un tanatólogo, no fue un doctor, no fue, no sé... Un psicólogo, nadie, nada de eso. Solamente el amor perfecto de Dios pudo llevarnos a una restauración total. Yo escribí un libro hace unos años que se llama Perdonar es fácil. Y yo creo que es algo que debemos de tener muy presente en las familias, porque hoy las familias están destruidas por la falta de perdón entre ellas mismas. A ver, ¿y sí, perdonar sí es fácil en realidad? ¿O de pronto crees que ya perdonaste, pero traes ahí todavía ¿Cómo cosas? te das cuenta cuando realmente perdonaste, no? Bueno, es un proceso cuando hay ahora sí que hay algo que te lastima, y dependiendo del grado de herida que tienes, es un proceso definitivamente, pero de la mano de Dios solamente.
Sí, porque es una diferencia entre perdonar y olvidar, ¿no? Sí, hay mucha gran No, pero no olvidas. Tú puedes decir, yo perdono y olvido. No es cierto, no se olvida. Por ejemplo, nosotros perdonamos al asesino de nuestros hijos, pero no olvidamos el hecho. Claro. Igual Claro. tú puedes perdonar a tu marido de algo que te hizo. Ya lo perdonaste, pero no tampoco nos tenemos amnesia para decir, ya se me olvidó. No se nos olvida, pero ya no te lastima cuando tú perdonas No sufres. auténticamente desde el fondo de tu corazón, un perdón de adentro hacia afuera. Tú perdonas y te liberas hasta del rencor, del resentimiento y de la amargura, porque una falta de perdón crea en ti raíces de amargura. ¿Y qué pasa con una mujer cuando tiene raíces de amargura? Salpica la amargura a todos los que están cerca Contaminas de su ti. Contaminas. ¿Y Claro. quién quiere estar cerca de una persona que ¿Amargada? está amargada? Nadie. Nadie. No, hombre. Entonces muchas personas que creen que ya perdonaron y que no han perdonado se vuelven también agresivas. Sí, hostiles, enojadas. Amargadas. Viven enojadas. Claro. Porque no han perdonado. Y hacen comentarios ofensivos también a Sí. otras personas, ¿no? Tienen enojos no resueltos. Claro. Como ese enojo no se ha resuelto, crece el enojo. Y sigue creciendo. Y cuando le habla a esa persona, pues sigue enojada, ¿verdad? En lugar de que le contestes bonito, le contestas enojada. ¿Por qué? Porque estás enojada. Porque tienes un enojo no resuelto, porque no has perdonado. ¿Cómo se vence esta amargura en dado caso? Cuando perdonas. Cuando perdonas, Pero cuando claro. perdonas de verdad. Claro. A veces tú no puedes perdonar porque dices, hay cosas imperdonables. A mí me dijeron, ¿tú ya perdonaste al asesino de tus hijos? Y yo dije, cuando llegué a los pies de Cristo, entonces yo no lo había pensado que lo tenía que perdonar, ni se me había ocurrido. Claro, Y impensable. cuando llegué y me dijeron, es que tienes que perdonar. Así como Jesús nos muestra su perdón en la cruz del Calvario, cuando Él dijo, yo te perdono, no los perdono porque no saben lo que hacen, es la mayor muestra de perdón. Así tú tienes que perdonar. Entonces empecé a orar y a decirle, tú, Señor, sabes que yo no quiero perdonarlo, porque no quería, pero a ti no te engaño. Pero yo en el nombre de Jesús y por obediencia a ti, perdono y bendigo a este hombre que le quitó la vida a mis hijos. Lo perdono y lo bendigo en el nombre de Jesús. Y así lo hice mucho tiempo. Y de repente dije, ya lo perdoné. Fue a través de él. Fíjate, Angie, que lo que Lalita nos está diciendo es que hay que tener obediencia, porque la obediencia trae bendición. Wow. Es la obediencia la que hace cuando dice el Señor en la cruz, perdónalos porque no saben lo que hacen. O cuando dice, antes de ir a la alfolía a dejar tu diezmo, tu ofrenda, tienes que perdonar a tu hermano. Y eso es lo que tenemos que hacer. O sea, Dios es muy claro. Para que yo te perdone, tú tienes que estar bien, tienes que estar sano. Y la decisión del perdón no es un beneficio para el que tú perdonas o al que tú le pides el perdón. El beneficio del perdón es para tu persona. ¿Por qué? Porque traes tanto enojo, tanto rencor. Tu familia ya se destruyó porque no das el paso de perdonar. Yo siempre he dicho que el perdón se debe de desayunar, se debe de comer y se debe de cenar en una familia. Porque es el perdón el que mantiene unida a la familia. Entonces es obediencia. No es porque yo quiera. No es porque tengo que hacerlo. No. Por mis ganas no voy a perdonar algo que destruyó a mi familia, porque la ofensa está hecha. Pero nuestro Señor Jesucristo nos dice, perdónalos. ¿Cómo superaron este dolor? ¿Con qué tipo de anestesia? Cuando uno tiene un dolor físico, se anestesia a uno, lo anestesian a uno. Mira, el perder un hijo es locura. Sí. Es una locura para un padre, para una madre, porque nadie estamos preparados para perder un hijo. Estamos preparados para morir nosotros, menos para que tú pierdas un hijo, y menos de la manera en que nosotros lo perdimos. Si te duele cuando tu hijo se enferma y el hijo muere por la enfermedad, imagínate cuando tus hijos están bien, no tienen nada, están en su cama, están en su casa y alguien se mete y les quita la vida, es algo terrible. Fue una locura para Abelardo y para mí, y la verdad yo me quería morir, yo no sabía qué iba a hacer con mi vida, yo no encontraba ni el propósito ni el deseo de seguir viviendo, porque pues me mataron lo que más amaba. Y egoístamente yo pensaba solamente en mi dolor, que yo no podía seguir, que yo no podía estar bien. Y el primer caminito y lo más fácil que encontramos fue una anestesia que se llama el alcohol y las drogas. Nos metimos en el alcohol y en las drogas poco a poquito. 10 años.
pero fueron 10 años metidos, drogándonos y alcoholizándonos, tratando de olvidar algo que no podíamos olvidar, tratando de quitar un dolor que no podíamos quitar. Era una anestesia local que cuando se iba volvía lo mismo y era peor, porque las drogas ni el alcohol no te llevan a ningún camino, jamás. Jamás. Yo les recomiendo que cuando tú te sientas así triste, desesperado, que digas que no hay solución a tu problema, que ese dolor nadie lo puede quitar, solamente Dios lo puede quitar. Fue cuando Dios de verdad tuvo misericordia de nosotros, y después de 10 largos años, el Señor cambió nuestra vida, transformó nuestra vida, quitó toda adicción, y Él empezó a consolar nuestro corazón de padre y de madre. Él nos dio esa nueva fortaleza, nos dio esa fe que necesitábamos tener, porque cuando pierdes un ser amado, hasta pierdes la fe. Es cuando tú dices, ¿por qué le pasó esto a mis hijos? ¿Y por qué Dios lo permitió? Entonces hasta la fe mengua. Cuando algo malo te pasa, tu fe mengua y dudas de Dios o le echas la culpa a Dios, y Dios no tiene la culpa de nada. En este caso mío, fue ese hombre, la maldad de ese hombre que llegó y le quitó la vida a mis hijos y a mi sobrino. Dios era el más inocente, porque Él no tuvo nada que ver en eso. Yo ya lo entendí, ya lo comprendí. Lo que ahora sé, que mis hijos están en un lugar maravilloso, están en ese hogar celestial, a donde un día Abelardo y yo vamos a estar con ellos y vamos a tener ese reencuentro con ellos y vamos a tener ese encuentro con el Señor. Hablando de hogar celestial, a ver, tú estuviste en coma y pudiste subir. Bueno, en el 2004, a fines del 2004, estaba haciendo un video en diciembre y yo me vi gordito, entonces dije, después de 3 años no sacar este disco que ya teníamos firmado, ¿cómo voy a salir así? Entonces les dije, paramos la grabación y les dijimos que en enero hiciéramos, que no me iba a poner a dieta. Pero en lugar de ponerme a dieta, le digo a Lala, mejor me voy a hacer una liposucción. Y le dije, pues es lo más fácil, oye, rápido. Y Lalita, como siempre, no, pues sí, está bien. Lalita, como siempre, apoyando. Y tú como buen artista vanidoso. Sí. Como todo el mundo se operaba y no le pasaba nada, pues no pasa nada. Pero bueno, hay muchos casos que no regresan después de una liposucción. Y en esa ocasión yo me despedí de Lalita y pues nos vemos más tarde, ¿no? Y yo entré al quirófano, me da una embolia grasa pulmonar y estoy 5 días en estado de coma. El pH de mi vida tuvo bajo 2 veces, o sea que yo morí clínicamente. Pero mientras aquí todo el mundo me la daba por perdido, porque la verdad creíamos que no iba a pasar ya. Grave. Estaba muy grave, muy grave. Dios me dio la oportunidad de saber qué es lo que tenía que vivir para poderle servir a Él. Lalita siempre tuvo mucha fe y lloraba para que yo estuviera bien. Y les decían los pastores, no oigas lo que dicen los médicos, Él va a estar bien. Tú créele a Dios, me decían, ves lo que veas, no lo creas. Oigas lo que oigas, no lo creas. Tú créele a Dios, porque Dios es poderoso y Él va a sanar a tu marido. Pero yo estaba en el lugar más maravilloso que tú te puedas imaginar. Fíjate que yo corría en un lugar muy, muy hermoso y al lado mío corría Cap, que era un Colin que yo tenía cuando era joven, que ya había muerto, y una salchicha que se llama Bibi. La Bibi, corrían conmigo en ese lugar. Yo me veía, o sea, yo estaba viendo esa escena, con fuerte, joven, y de repente estoy frente a Jesús, que me dice que ese no era mi tiempo, que yo no debería de estar ahí, que yo tenía que regresar y hacer discípulos. Yo no sabía nada de la palabra, solamente tenía yo 6 meses, 6 o 8 meses dentro, ya recibiendo instrucción de Dios a través de la Biblia, y Jesús me decía, este mundo, dile a mis hijos que son la luz del mundo y que este mundo está en tiniebla y que se lo están acabando, pero yo siempre buscando algo más. Entonces de repente veo una luz tan maravillosa que yo quería ir a esa luz. O sea, yo no me quería quedar en la plática de Jesús, sino quería yo ir a esa luz, y yo empiezo a correr a la luz. O sea que yo iba seguramente a la muerte. Y en ese momento, cuando yo estoy corriendo a la vida eterna, a la vida eterna, cuando empiezo a correr, se emparejan conmigo, corriendo junto a mí, ángeles. Y esos ángeles empezaron a correr conmigo juntos, y uno de ellos era mi hijo.
Y nomás, yo me acuerdo que Ato me dijo, papá, dile a mamá que estamos bien. Y eso cambió la historia de mi vida. Porque cuando él dice esas palabras, yo recuerdo que regreso. O sea, eso te lo cuento en un minuto. Sí, sí, claro. Pero afuera eran 5 días en estado de coma. Yo regreso y le digo a Lala, ¿por qué me regresaron? Esto no es mi vida. O sea, yo no quería esta vida. O sea, tú querías Yo ya quería quedarte estar allá. allá. Él me dijo que si yo hubiera estado allá, no Se quedó. quisiera volver aquí. Dice, si tú estuvieras donde yo estuve, no hubieras querido regresar. Aromas que no tienes idea, no los he vuelto a oler. La presencia de Jesús frente a mi cara. A ver, ya me quiero morir. Pero vamos a una pausa. Ya quiero ir a hacer... Dice, vivir es Cristo y morir es ganancia. Y llegaste tú y con tu amor consolaste mi corazón hecho pedazos, y bajo tus alas hallé mi refugio, encontré mi lugar seguro. Llegaste tú y aún duele recordar, pero sé que ahora están contigo. Gracias. Hace tiempo que quería decírtelo, mi amado Dios. ¿Ustedes recuerdan a Abelardo Ramírez y su grupo? Los Abelardos. Los Abelardos, que tocaban por toda la República Mexicana y bueno, Sí. Abe era un galanazo de la Sí, música sí. tropical, ¿no? Y yo me lo recuerdo con el cabello largo, güero, con sus luces. ¿Quién Todo lo viera? transformado. No, era... Y ahora pelo negro. No, y yo me acuerdo que estabas en el top de la música tropical Sí. y te iba muy bien. Fíjate que esos años fueron años de mucho trabajo, de mucho éxito, de poner muchos primeros lugares en la radio. Sí, claro. Y sí nos iba muy bien, pero... Y cuando- claro, y ver tu vida transformada de ese Abelardo al Abelardo que hoy eres, que diriges una congregación, que eres pastor de una iglesia junto con tu esposa, que estuvieron hundidos en el Ajá. alcoholismo y la drogadicción, y verlo, dices, esto es sobrenatural, esto no es Solo Dios puede normal, hacer. solo Dios puede hacer este tipo de cosas con nosotros. Definitivamente es el nuevo nacimiento. Ujú. Cuando yo estoy en ese momento y vuelvo a la vida, yo le digo a Lala, después de decirle que por qué me regresan, yo le dije, nunca, jamás voy a volver a cantar para nadie, solamente para Dios. Y yo me voy a dedicar a hacer ese trabajo para Dios que me dijo que es ir de hacer discípulos. Y yo tengo ahorita 14 años, desde que dejé la música, 14 años que Dios ha sostenido mi vida, que Dios me ha acompañado. Yo le sirvo al Señor 24 horas al día. O sea, yo no tengo otro trabajo más que Él. Aunque afortunadamente nosotros tenemos una vida tranquila y relajada por tanto trabajo que hicimos anteriormente. Hoy Dios siempre me lleva a lugares donde no te imaginas. Realmente me ha mostrado cosas sobrenaturales y ocultas que tenía yo que conocer. Por eso yo le doy gracias a Dios cuando dejé todo. Porque yo no me arrepiento, tengo 14 años y nunca me he arrepentido de cantar al mundo o cantarle a Él. Para mí, cantarle a Él lo más hermoso. Yo antes podía llorar porque algo pasaba en mi vida de alegría, eso. Pero hoy puedo llorar por un alma que se arrepienta y un alma que llegue a los pies de Jesucristo. Ahorita que estabas contando tu anécdota cuando fuiste al cielo, para todas las personas que nos están escuchando, ¿cómo fue la presencia de Jesús y de los ángeles? Jesús así con su barba, yo lo veía triste. A mí me dicen, ¿por qué lo veía triste? Porque lo que me dijo él es, dile a mis hijos que este mundo está en oscuridad. Claro. Y que ellos Triste son por nosotros, por nuestro nosotros. comportamiento, Sí, yo creo. triste. Y el que me decía, dile a ellos que ellos son Porque la luz no del mundo. obedecemos. No Que obedecemos. ellos son la luz del mundo. Y veía su imagen, pero en esa tristeza, ese amor que siempre ha tenido Jesús para nosotros, pero al ver la grandeza de la luz de Dios, yo quería ir allá. Y ese lugar, yo creo que si yo llego a entrar a ese lugar, no hubiera vuelto a la vida, ¿no?
Pero Jesús me dijo que tenía Dios te dio una oportunidad. Y la oportunidad es llevar el evangelio de salvación a la gente. Por eso es tan importante tener muy claro que nosotros somos hijos de Dios, porque hemos sido transformados y cambiados de nuestra mente, pero que tenemos un propósito. Y el propósito es contarle a toda la gente que no conoce a Cristo, que no sabe lo que es Dios, este Dios bueno, que ese es el único camino, que esa es la única verdad y que esa es la única vida. Me parece que es importante entender que a veces hay personas con cierta ira, ¿no? Entonces nos hacen un día pésimo y terrible, pero es que creo que no hemos entendido que hay que ser comprensivos y saber que esas personas pues realmente han pasado en sus vidas pues cosas fuertes que los han llevado a cometer groserías o actos que a la mera hora pues se arrepienten y nos lastiman, ¿no? Nos lastima nuestro corazón. Yo creo que cuando comprendemos que hay que ser comprensivos con estas personas es cuando ya realmente perdonamos, ¿no? Que sabemos, ok, esta persona está muy enojada conmigo por algo, voy a tratar de comprenderla, yo no sé qué pasó en su día o en su vida, y así como que tratar de comprenderlos, ¿no? Tal vez así es más fácil perdonar a alguien que nos ha lastimado. No, yo creo que tú también dices de personas que las ves que son muy duras, Sí. que son duras, que no son muy amorosas, que se irritan muy fácilmente, que son coléricas, que de nada explotan o que no te entienden, que son personas que han sido muy lastimadas y no han sido sanadas de su corazón. Como no han sido sanadas de su corazón, por eso ellas reaccionan así. Agresivamente. Sí. Y lo que ellas necesitan es de nuestro amor y de nuestra comprensión, como tú dices, y conocer sobre todo de la palabra del Señor y conocer a Jesús para que Él pueda transformar esos corazones. Como pastor de una iglesia, ¿qué es lo que más les gustaría que entendieran la gente para mejorar como familia, para ser feliz? Mira, yo creo algo muy importante. Toda la gente hoy cree que no hay un manual de vida y que la gente está distanciada, está rota, las familias rotas y todo, porque no hay principios. Y esa es una gran verdad. Los principios son los que hacen que el mundo sea un mundo más armonioso. Y Dios tiene un gran manual para ser un buen padre, para ser un buen hijo, para ser un buen hermano, para ser un buen esposo. Y es la Biblia. Entonces lo que le falta a las familias hoy es que vuelvan a sembrar los principios de los cuales nosotros tenemos vida. Tenemos que retomar. La familia necesita retomar la palabra, ser temeroso a Dios, no miedo de Dios, sino temeroso, hacer las cosas que le agradan a Dios. Entonces quiere decir que ahorita en nuestra sociedad que está tan disfuncional y tan agresiva y tan iracunda y tan llena de desesperanza y de enojo y de resentimientos, es porque en su corazón y en sus vidas y en su familia hay ausencia de Dios, ¿no? Así Claro. es, Angie. ¿Qué es lo que pasa en un país como Estados Unidos? Se dejó de orar en las escuelas, se dejó de leer la Biblia en las escuelas, todo, y empezaron a suceder cosas atroces, que mataron a 30, que 20, que, o sea, oyes cada cosa. Y en las mismas iglesias, En las ¿no? iglesias, Ajá. en las escuelas. Ujú. Por eso el perdón es algo Básico. personal. Los papás tenemos el deber de enseñarle a los hijos el camino del Señor. Mira, y a veces cuando son jóvenes y ya conocen del camino y no quieren ir a la iglesia, y le dices, bueno, no vayas, te desvelaste, mijito, duérmete. Ah, no. ¿Quieres salir el próximo sábado? Mijito, levántate y vámonos a la iglesia. Porque sabes que no, es que hay que llevarlos porque es una bendición llevarlos, Claro. para que ellos formen su mentalidad de acuerdo a la palabra de Dios, para que ellos le crean también a Dios, para que ellos vayan con la bendición y el cuidado de Dios siempre. Y lo que falta en las familias muchas veces es el conocimiento de la palabra de Dios. Leer más la Biblia, leerla, porque a veces no lees la Biblia. Y entonces, ¿qué tan cierto es esto de que los malos hijos no alcanzan la bendición? Bueno, recuerda que hay, por ejemplo, una promesa y un mandamiento. Muchos no honran a sus padres. Claro. Y la palabra es muy clara: honra a tu padre y a tu madre, para que todo lo que hagas en esta vida te vaya bien y tengas largura de días. Una familia donde no hay falsedades, viviendo en la verdad que expresa la gloria del Señor.
las circunstancias de la vida nos van formando, pero cuando no conoces efectivamente de Dios, entonces dejas que estas circunstancias pues te formen y formen tu carácter, ¿no? Sabemos que hay que honrar y respetar, hay que honrar a nuestros padres, ¿no? Hay que respetarlos, porque son la autoridad, ¿no? Y partimos desde ahí, desde casa, aprendiendo a respetar la autoridad. Entonces, si no respetas la autoridad desde tu casa, afuera, menos. Menos vas a Así hacer. es. Claro. Así es. Yo digo que, mira, la bendición es algo como la siembra. Si tú siembras papitas, no vas a querer peras, ¿verdad? Y no las vas a tener. Pero hay una ley que es de compensación total. Lo que siembras, cosechas. Claro. Seas cristiano o no seas cristiano. Si tú siembras amor, vas a cosechar amor. Y a lo mejor no lo cosechas con el hermano, pero hay alguien que va a venir y te va a dar ese amor que tú sembraste. Así es la honra. Es lo que tú siembras. Respeta a tus padres. Respeta, Ten no hablamos misericordia. no hablamos de dinero, ¿eh? Además, hablando por todas las personas que han tenido a papás muy malos, golpeadores, abusivos, Sí, ¿no? sí. Yo les quiero decir a todas esas personas que definitivamente recuerden que su verdadero padre es Dios. Amén. Ese es nuestro verdadero padre. Y Él los ama. Así es. Y ha cuidado de ellos, Así siempre. es. Y además hay una ley que dice, si tú honras a tus padres, tendrás largura de vida, ¿no? Y todo lo que bendición hagas te en tu irá vida. bien. Entonces ustedes solo concéntrense en hacer bien las cosas. Y que perdonen ser a sus buenos padres, hijos, a esos y perdonar. Y muchos hijos listo. que no ven a sus papás exactamente y que son groseros o agresivos. Esto. También les fallan muchas cosas en su profesión, en sus Sí. carreras, en su vida personal. Como que están atorados, como que no progresan. que- fluye, Es no que fluye. lo que te digo, para que te vaya bien. O sea que si la honra no existe, no te va bien. Es una O sea, promesa es una de Dios. promesa de bendición, porque si tú hablas y haces las cosas bien, te va a ir bien. Es como si siembras, te digo, siembres lo que siembres. El que siembra amor, siempre recibe va a amor, dar claro. fruto. Así es. Y no hablamos ni de dinero, no. Es lo que siembres. Tú siembras amor y amor recoges. Y Ah, sí. además es una ley, es una Así ley de es, vida, así es. estipulada por Mandamiento Dios. también. Lo entiendas o no lo entiendas, ese es tu problema. Porque así como hay también leyes de tránsito, que si tú no tienes que entenderlas, o sea, si tú Hay que simplemente hacerlo. te pasas el alto, te van A multar. a multar. Así es, así es de allá. Oye, Así es. Y ahí sí duele. Pero también en la vida espiritual duele mucho, porque fracasas tras fracaso. Y vuelves a fracasar. ¿Y sabes por qué? Porque no cumples la primera ley y la promesa de Dios. Dios estipuló la familia como el primer ministerio. Nosotros somos una familia fuerte porque tenemos el amor de Dios en nuestra vida. Las familias débiles, quebradas, rotas, no conocen a Dios. Hay mesas en las que se sientan a desayunar y en lugar de hablar de bendición, hablan puras cosas malas. Por eso es tan importante el perdón. Las familias reunidas, las familias victoriosas, las familias que son más que vencedoras, es porque han reconocido que necesitan a Dios. Y además, ¿en qué se va a reproducir un hijo? Si en su casa solamente ve pleitos y contiendas. Claro. Pleitos, mala palabrería, enojo, ira, todo eso en su casa. ¿En qué se va a reproducir el niño o la joven? En eso. La reproducción viene de acuerdo a lo que sembramos nosotros los padres. Claro. Los padres necesitamos retomar el manual de vida que Dios nos ha dado. En pensar en que nosotros nos debemos de amar y debemos de hacer que nuestra familia se ame, que no se pelee, que sea un lugar de encuentro realmente y no un lugar de pleitos. Un lugar a donde quieras llegar porque Sí, te claro. sientes a gusto, ¿no? Es más, por ejemplo, los esposos no quieren regresar a su casa porque Sí. tienen una mujer contenciosa que les hace la vida de cuadritos. Mientras, sin embargo, hay familias que yo, por ejemplo, en mi caso, yo lo único que quiero es estar en mi casa con mi familia, con mi esposa. ¿Por qué? Mira, Porque tu ese hogar lugar- debe de ser un pedacito de cielo Claro. y no una ¡Qué sucursal bonito! y no una sucursal del infierno. Sí, sí. Me gustó. Muy bien. ¿Escucharon eso? Tu hogar debe ser un pedacito de cielo y no una Sí. sucursal del infierno. Qué Claro. bendición de palabras. Wow. Familia, muchas gracias. Qué bueno Dios que los vinieron con bendice a nosotros. todos y muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias. Dios los bendice. Gracias.
Adiós. Yo soy Angélica Olivares. Hasta la próxima. No me puedo imaginar mi vida sin ti. No me puedo imaginar mis horas sin tu silueta en mi memoria. Te has vuelto parte de mi historia. No me puedo imaginar los años que vendrán. No los puedo imaginar si tú no estás, sin tu mirada y tu sonrisa.